Seguimos en la edición central de UPAV Noticias y la Constitución Política del Perú indica que la legítima defensa es un derecho fundamental de toda persona. Sin embargo, debemos tener muy claro cuándo es que se aplica esta norma legalmente a nuestro favor. Así que se lo explicamos de manera breve con 2 ejemplos sonados recientemente en la siguiente nota. ¿Tú has visto cuántos entraron? 2. Yo ya los identifiqué ya por su modus operandi, por su lenguaje corporal. Ya sabía que me iban a... ¿Dónde trabajas? Bueno, yo doy asesoría empresarial. ¿Eres instructor de ejército? Sí, pero aparte sirvo de tu arma de fuego. He hecho aproximadamente 10 disparos. ¿Tu arma quién le tiene? Los efectivos. ¿Cómo te ganas que son delincuentes? Por su modus operandi, cuando me apuntaron, yo ahí recibí el arma, me apuntaron en mi cuerpo. Estas son las declaraciones del empresario que logró repeler a balazos a delincuentes en Unchifa del Rímac. MacArthur Castillón tiene experiencia militar y es asesor en temas de seguridad. Él contó que retiró 16.000 soles del banco y luego fue al Chifa Pekín con su tío. Allí vio a una mujer pasar a su lado y llamar por teléfono, una actitud sospechosa para él. Los 2 marcas entraban al restaurante segundos después. Todo indica que los delincuentes no esperaban encontrar tal resistencia y huyeron. Muchos especialistas han acordado a través de este video que se trata de un típico caso de legítima defensa. Pero este no es el único. Hace unos días, José Medina Pérez, dueño de un chifa en Comas, Lima, fue detenido por la Policía Nacional tras provocar la muerte de uno de los delincuentes que irrumpió en su negocio para asaltarlo. Tras casi 12 horas después del incidente y habiendo rendido su manifestación al respecto, la policía concluyó que el detenido actuó en defensa propia, no había vuelta que darle. Además, el Ministerio Público no interpuso una denuncia sobre él. En todo esto lo que ha quedado claro es que José Medina actuó en legítima defensa. Se comprobó que estoy en mi derecho, ¿no?, de defender mi vida y de mi familia también. Claro, en defensa de mi familia, como todo, ¿no?, reaccionamos de la mejor manera por sobrevivir y proteger lo que es yo, ¿no?, y nuestros seres queridos. Pero no todos los casos son así de claros. A veces el agraviado se convierte en culpable frente al delincuente. Es así que la Constitución Política del Perú indica que la legítima defensa es un derecho fundamental de toda persona. Sin embargo, debemos tener claro cuándo es que se aplica legalmente. Y para tenerlo muy claro, nos encontramos con nuestro especialista en Derecho Penal y docente también del UPAV, el doctor Alejandro Rebasa Martel. Buenas noches, bienvenido a UPAV Noticias. Buenas noches, un saludo especial y afectuoso para TV UPAV y por supuesto para la directora de este interesante programa. Bien, gracias. Y quisiéramos que usted nos explique qué es lo que dice la norma, la ley respecto a la legítima defensa. Muy bien, primero nos ubicamos en la rama del derecho penal. Y en el derecho penal, parte sustantiva, parte general, encontramos pues de que el delito modernamente se define como la acción típica, antijurídica y culpable. De aquí se deriva en la teoría del delito 4 categorías: la acción, el hecho o la conducta, que va a ser el elemento de análisis para determinar si eso no es un delito. En segundo lugar, la tipicidad. Si ese hecho, esa conducta que se va a investigar y se está juzgando, coincide con los elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos, que están previstos en el Código Penal, entonces ya tenemos una conducta típica. Y todas las conductas típicas son antijurídicas, son contrarias a la ley. Pero es el caso, como el que estamos viendo ahora, de que algunas conductas típicas, a pesar de que son contrarias a la ley, tienen causas de justificación. Es decir, la misma ley provee una justificación y como que le dice, si tú actúas en estas circunstancias, entonces tu conducta que es típica ya no es antijurídica. Es el caso del artículo 20, numeral 3 del Código Penal, que regula la legítima defensa. Pero naturalmente se establecen requisitos inamovibles. El primer requisito es
que exista previamente una agresión ilegítima. ¿A qué se Es refiere decir, con la agresión ilegítima? el delincuente que ingresa, en el caso del empresario que está con su maletín y 16,000 nuevos soles, y de inmediato lo apunta con su revólver, con una intensidad, una peligrosidad y una decisión de matar, entonces el agredido, el que ejerce la legítima defensa, tiene toda la posibilidad, tiene toda la autorización legal para utilizar el medio racional y para repeler, para evitar, para rechazar ese peligro o esa amenaza. El empresario entonces, que además parece ser que tiene formación militar con mucha habilidad, Sí. coge su revólver y naturalmente dispara a uno de ellos, lo elimina uno y evita el haber sido primero víctima de un disparo, de repente de haber sido víctima de muerte. Y también evitó también ser despojado del dinero que tenía, es decir, evitó ser sujeto agraviado de un robo, en este caso un robo agravado. Entonces, si se da ese primer elemento, la agresión ilegítima, porque el delincuente no tuvo ninguna razón para agredirlo, por lo tanto es una agresión ilegítima, sin ninguna razón, sin ninguna motivación. En segundo lugar es el uso racional del medio empleado. Este uso racional está de acuerdo con la intensidad y la peligrosidad de la agresión. Si el agresor se nota que tiene una determinación de matar, de herir, de aniquilar a su víctima, en este caso, entonces lo racional es que se use cualquier elemento, cualquier medio que se tenga al alcance y que permita rechazar ese peligro en la intensidad y en la finalidad del delincuente. En este caso, por ejemplo, el empresario tuvo a la mano su revólver, usó el revólver y logró rechazar el peligro. Y el otro elemento es la falta de provocación suficiente, es decir, que el que ejerce la legítima defensa no haya realizado ningún acto que sea suficiente para provocar una agresión por parte, en este caso, del delincuente. Cumpliéndose esos tres requisitos, entonces, se configura la legítima defensa, que es un estado de necesidad justificante. Es un estado de necesidad porque el que ejerce la legítima defensa está en un peligro inminente de que un bien jurídico propio, su vida, su cuerpo, su salud, su patrimonio, puedan ser lesionados y dañados. O también el bien jurídico de otra persona. Supongamos que alguien está atacando y va con intención de matar o lesionar gravemente a un joven que es sobrino, primo o amigo o vecino del que ejerce la legítima defensa. Entonces, como se está amenazando y poniendo en grave peligro, inminente peligro, el bien jurídico, vida o salud o cuerpo de la otra persona con la cual el sujeto que ejerce la legítima defensa tiene cierta relación, entonces este tiene todo el derecho de actuar en legítima defensa del bien jurídico de la otra persona y se configuran con los tres requisitos y naturalmente la ley dice está exento de responsabilidad penal, que quiere decir que el que actúa bajo esas circunstancias y cumpliendo esos requisitos, configurando la legítima defensa, no tiene ninguna responsabilidad penal. Naturalmente, la policía, el fiscal detienen, privan de la libertad momentáneamente a la persona que ejerciendo su legítima defensa y rechazando el peligro que lo amenaza, puede haber ocasionado la muerte de su agresor o lesiones graves en su agresor. Entonces, tiene que formalizarse la investigación preliminar y determinada que sea la configuración de la legítima defensa, entonces el fiscal con el juez de la investigación preliminar ordenarán la inmediata libertad por haberse actuado en legítima defensa. Esto es, pues, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Es un estado de necesidad que permite brindarle seguridad jurídica a los ciudadanos. El caso del empresario que viendo a su enamorada que es asaltada y que está en peligro de muerte por la actitud de los delincuentes, tuvo toda la razón suficiente para usar el medio que tenía al alcance, su revólver, repeler, rechazar el peligro y naturalmente proteger el bien jurídico, vida o salud o integridad física de su enamorada.
Ahora, usted me comentaba de que había una modificatoria en la ley en el año 2014, ¿no? Antes se utilizaba esta proporcionalidad y ahora ya se toma en cuenta el criterio de racionalidad de la acción. ¿Cuál es esta diferencia y a raíz de qué se hizo este cambio? Bueno, fue a raíz del caso de un joven que salía de la universidad y fue, diríamos, asaltado por dos delincuentes, fue detenido, los delincuentes portaban arma blanca y la actitud y la agresión de los delincuentes fue definitivamente a herirlo o a matarlo. Entonces él portaba un arma y para su buena suerte era un arma que contaba con la licencia para portar el arma. Entonces usó el revólver, eliminó a uno de los delincuentes, el otro se dio a la fuga y naturalmente lo detuvieron y hubo cierta vacilación. La juez del caso no le ordenó una libertad muy pronta, sino que inclusive dispuso que se mantenga, que se le prive de la libertad. Entonces ahí hubo una reacción social, en el sentido de que este joven había actuado en legítima defensa. Pero la juez decía, tengo que determinar todavía si hay proporcionalidad entre un revólver y el arma blanca, los cuchillitos o las chavetas que tenían los delincuentes. Definitivamente surge ahí dos conceptos. El concepto de la intensidad con la que actúa el agresor. Se nota, si el agresor está decidido a herir, a matar. Aparte eran dos personas también, se suponía que eran tenían delincuentes, superioridad numérica, naturalmente. Y uno va a reaccionar de manera natural con lo que encuentra a la mano, sea un palo, sea algo de fierro, una varilla. Si tienes un revólver, pues, ¿qué no vas a hacer para usarlo, no? Si está en nuestra vida en peligro. Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho. Entonces se cambia pues el concepto de proporcionalidad que traía ciertas dudas y que hacía que el juez o el fiscal esté buscando cierta equiparidad, ¿no? Cuchillo con cuchillo, revólver con revólver, mientras se va a buscar un arma del mismo, diríamos, calibre, estamos del mismo calibre de peligrosidad y ya está muerto. Entonces, por eso es que se modifica ese requisito del artículo 20, numeral 3 del Código Penal, en el sentido que es la racionalidad del medio empleado. Y que ya dijimos, entraña primero la peligrosidad con la que actúa el agresor, la intensidad con la que actúa y finalmente la disponibilidad del medio que se tiene al alcance. Ahora, por ejemplo, en el caso de este empresario que estuvo siendo investigado por bastante tiempo, primero él tuvo que apelar porque primero el fallo no fue favorable para él y luego sí ya se pudo poner en libertad a este joven. Se dice también de que él inmediatamente el hecho no haya declarado a la policía, no haya ido para dar su versión, eso también implica de que no se tome una legítima defensa de manera correcta. O sea, ¿cuál es la acción que debe tomar una persona que ha ejecutado, por ejemplo, un arma en legítima defensa, en defensa propia? ¿Qué es lo que tiene que hacer luego? ¿Tiene que entregarse a la policía? Claro, si en los hechos, ¿no? En el evento, no ha habido participación policial, ninguna autoridad ha intervenido, entonces lo recomendable es que aquel que ejerció la legítima defensa y por lo tanto dañó los bienes jurídicos del agresor, del delincuente, primero se haga asesorar por un abogado y si no, por lo menos tiene que ponerse a derecho, es decir, tiene que apersonarse a una fiscalía o a la Policía Nacional para dar cuenta de los hechos, para que la investigación preliminar inmediata pueda inclusive tener los elementos de juicio suficiente para determinar si se configura o no la legítima defensa. Ahí me parece que en ese caso se había dicho de que había obstruido la investigación porque no había ido a dar su declaración. Entonces no se puso a derecho. Claro, no se puso a derecho. Ahí hay un pensamiento, un axioma en el derecho, ¿no? Tiempo que corre, verdad que huye. Entonces, mientras más pronto uno se pone a derecho, los elementos probatorios, las pruebas, los medios están ahí todavía al alcance y se puede investigar y determinar sin mayor problema la configuración de una legítima defensa en este caso, ¿no? En el caso del joven, este video que ha sido captado por todos los medios, ¿se toma como una prueba? Naturalmente, el video es un medio de prueba y la prueba es el contenido del video donde se ve, por ejemplo, de que el agresor fue el primero en encañonar, en apuntar, en usar el arma, ¿no? Y el agredido o la persona cuyo bien jurídico está protegiendo
simplemente lo que ha hecho es reaccionar frente a esa agresión ilegítima. Y en los casos en que, por ejemplo, sucede un intento de violación, por ejemplo, ¿no? Y están solamente el agresor y la víctima, no hay cámaras, no hay testigos, no hay nadie que confirme nuestra versión, y uno, por tratar de defender su vida, encuentra un fierro, una varilla, le da en la cabeza, el delincuente muere. ¿Cómo es que ahí se configura esta acción? ¿Cómo es que ya solamente es la versión de cada uno? Usted ha planteado un caso totalmente, diríamos, importante y muy pertinente a la legítima defensa, ¿no? Puede darse ese caso donde la víctima de violación de su libertad sexual, que es mayor de edad, ¿no? Al verse pues con el peligro inminente, o no muere, con la bueno, agresión que busca vejarla y por supuesto mantener una relación sexual forzada, entonces en legítima defensa de su bien jurídico, que se llama libertad sexual en este caso, puede recurrir a cualquier medio que esté a su alcance, y en el caso que usted me plantea, un fierro que esté a su alcance y le permita eliminar el peligro y la acción criminal que está ejerciendo el violador, entonces se configura definitivamente la legítima defensa. No hay testigos, no hay autoridades, no hay cámaras, pero hay una investigación, y en esa investigación se encuentra la verosimilitud, es decir, la factibilidad de los hechos, se encuentra la probabilidad de la verdad, de la versión de la víctima en este caso, que ha ejercido su legítima defensa, y por todos los indicios que se encuentre, el fiscal necesariamente, si tiene formación jurídica y jurídica penal, tiene que llegar a la conclusión de que sí se configuró la legítima defensa. Muy bien, el tiempo nos ha quedado corto, ya me indican que tenemos que ir a la pausa, pero que quede claro para la población que si es que se encuentra en riesgo la vida, el patrimonio, la integridad sexual y la libertad, y se cumplen los requisitos que usted ha mencionado, pues se puede actuar en legítima defensa, y la ley nos está amparando en estos casos, con lamentablemente la delincuencia que sigue incrementando, y ahora también que están estos delincuentes pues salen súper armados, uno no tiene cómo defenderse. Si se cumplen esos requisitos ya mencionados en esta entrevista, pues se puede actuar de la forma correcta. Efectivamente, la Policía Nacional, ¿no?, y otros organismos de defensa civil dan consejos, ¿no?, consejos muy prácticos para poder ejercer la legítima defensa en las circunstancias dadas. Dependiendo, por ejemplo, un empresario o un contador o un cobrador que maneja dinero, definitivamente en previsión a una agresión que puede resultar mortal para él, tiene que usar un arma con su debida licencia y tiene que entrenarse en el uso de esa arma, porque si no, pues no va a ser efectiva su defensa. Y así hay otros consejos, ¿no? Por ejemplo, alguien que va a retirar dinero en cantidades, diríamos, significativas del banco, no puede ir solo, además no puede comunicar a nadie, no debe exhibirse de modo que los marcas lo puedan seguir. Entonces hay una serie de consejos, primero para prevenir el delito, ¿no?, y segundo, si se desencadena el delito, como para última acción, actuar con legítima defensa. Ok, muchas gracias por haber estado aquí. A usted y mis felicitaciones a este canal y al programa. Gracias, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos, y de todas maneras este tema lo vamos a volver a tocar en otra ocasión. Ya volvemos.